En marcha y demás, os comento un poco la intención del taller. Como taller, la idea es que esto no sea una mera clase, ¿vale?, magistral, sino que de lo que se trata es de compartir algunas experiencias que tengamos con el tema de la evaluación en nuestro campus virtual, ¿vale? Yo, de todas maneras, os voy a hacer una propuesta y, como veis, os he llevado a una versión de Moodle que no es la que tenemos actualmente utilizando en el campus virtual, pero es que es la que tendremos al curso que viene, ¿vale? ¿Y por qué razón? No simplemente por cambiar, sino porque en esta nueva versión de Moodle aparecen algunas herramientas de evaluación que son interesantes, ¿vale? Y son nuevas con relación a la que hasta ahora podemos disponer en el aula virtual. Y esa es la razón de poneros ahora esta nueva versión. Tened en cuenta que está todavía de una manera inestable. Esto no es el campus virtual de la universidad, es simplemente un módulo que tenemos incorporado para poder ahora hacer el taller. Podéis acceder al taller y a estos espacios solo dentro de la red de la universidad, ¿vale? Si vais a casa y ponéis esta dirección, no vais a tener acceso al espacio, ¿de acuerdo? Pero desde vuestros centros o en la universidad sí. Y para realizar el taller, yo he preparado, que es lo que voy a describir, una hipotética asignatura con una propuesta de evaluación con Moodle, ¿vale? Os voy a describir una propuesta. Evidentemente, como he dicho, lo que aquí cabe y sería muy interesante es que vosotros, desde vuestra experiencia en campus virtual y el uso de la evaluación en campus virtual, pues comentaseis, preguntaseis, aportaseis todo lo que fuese oportuno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya digo que no trato de dar ninguna clase magistral, sino simplemente de dar digamos, comenzar con algo, hacer una propuesta y a partir de ahí que podamos debatir acerca de los usos posibles de la evaluación en el aula virtual del campus. Cada uno de vosotros, si habéis accedido ya, tenéis un espacio también como profesor, o sea, tenéis un aula personal, ¿vale? ¿De acuerdo? En el que ahora, cuando digamos vamos a hacer alguna cosa, ¿no?, pues os podéis poner sobre vuestro aula y por vuestra cuenta realizar alguna práctica, ¿de acuerdo?, de lo que vamos ahora a ir mostrando. ¿Hasta aquí de acuerdo? ¿Habéis accedido todos? ¿No tenéis de momento dificultad? Bueno, es que ese todavía no ha arrancado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, si no, si fuese necesario, pues hay que acceder con vuestras... Sí, de momento, mira, tenemos dos. Tenéis el espacio vuestro con vuestro nombre y luego hay uno que se llama evaluación de aprendizajes. ¿Habéis visto ese curso en el listado? Hay uno que se llama evaluación de aprendizajes. Ahora lo voy a mostrar en pantalla y lo vamos a hacer. Bien, este es el que os comento. En este estáis matriculados como si fueseis alumnos o alumnas, ¿vale? Y en el otro, en el que aparece vuestro nombre, es vuestro curso personal. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo he denominado? Evaluación competencias, vale. Pensaba que había puesto... Sí, tiene que ser esta pantalla que veis aquí. Cuando estéis aquí, es que estáis en el curso, ¿vale? Vamos a ver. Lo de siempre, ¿vale? Bueno. ¿Habéis podido acceder al aula en el que estáis como alumnos? Hay que, donde pone
hay que identificarse, ¿vale? Donde pone, si no... ¿En nuestro nombre? Sí, no, está bien, está bien. Cuando salga un policía, no os preocupéis. Que le damos a solucionar. Ahora, entiendo lo que es. Añadir instrucción. Y confirmar. Vale. ¿Qué pone que no tiene matrícula? Eso no se ve muy bien. ¿Cómo era la examen? Y ahora sí hay que hablar. Bueno, a ver, mirad, necesito explicar brevemente, pero eso sí, antes de poder cacharrear un poquito el planteamiento, para poder situarlo y poder entenderlo, ¿vale? No es complicado, pero sí se necesita una cierta atención para luego poder entender lo que os propongo. Sí. Hasta ahí. Muy lento se sabe. Mira, ahí lo tienes. Compruébalo si está bien la Bueno, mirad, la cuestión es la siguiente. La propuesta que os hago realmente la estoy aplicando en una asignatura de grado, ¿de acuerdo? La evaluación, que sabéis, bueno, por los nuevos planes de estudio se ha incidido en que el elemento, uno de los elementos que definen las asignaturas, los módulos, las materias, como lo denominemos, son las competencias, ¿no? Es decir, hay una serie de competencias que el alumno debe adquirir. Y esa adquisición de esas competencias son las que realmente nos hacen comprobar que una determinada persona es capaz o es posible que pueda desarrollarse profesionalmente a aquello que se ha preparado. Luego, las competencias son el elemento, digamos, el eje a través del cual toda la demás actividad docente, es decir, los contenidos, las actividades, incluso la propia metodología en alguna medida, están de alguna manera relacionados, ¿vale? Entonces, el punto de partida de la evaluación, en este caso, en esta asignatura, son precisamente esas competencias. Bueno, todos sabéis, y ahora estamos con lo de las fichas, ¿no? Planes docentes, la ficha de OCEA, total, ¿no? ¿Vale? Todos hemos consultado una vez el verifica de nuestro título, de los títulos a los que damos asignaturas, y sabemos que están ahí, hay un listado a términos de que llamamos competencias, ¿vale? Y que una parte de esas competencias de ese listado, que en algunas pueden ser muy largas, otras más cortos. Yo, por ejemplo, en el título del grado en educación primaria tenemos 107 competencias. Imaginaos el listado, ¿no? No sé si en otras son tantas o son menos, pero bueno. En cualquier caso, cuando haces el plan docente de la asignatura, tú haces una selección de esas competencias, ¿no es así? Bueno, ya eso de cómo se hace no vamos a entrar en el detalle. El caso es que cuando el alumno recibe su plan docente, se le indica que las competencias que va a desarrollar, y en el caso que nos compete ahora y que se le van a evaluar, son las que aparecen aquí. Es decir, usted tiene que demostrar que al final de la asignatura es capaz de hacer estas cosas. Sabe esto, sabe hacer estas cosas y por tanto es competente en ello. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de partida. Y ahora la cuestión es, vale, si esa es lo que yo tengo que comprobar en el alumno, si ha conseguido esas competencias, entonces la evaluación tiene que girar en torno a eso, ¿vale?
Entonces, lo que tengo que hacer es ver y comprobar que esas capacidades, esas competencias, a lo largo de la asignatura y al final de la misma, se han alcanzado en alguna medida. La evaluación de competencias, por lo tanto, supone un cambio, si os dais cuenta, en la forma como tradicionalmente afrontamos la evaluación. Habitualmente la evaluación se centra más en el contenido, ¿vale?, que en la propia competencia. Lo tradicional es eso, ¿vale? Y en función de ese contenido que el alumno debe dominar, yo hago una serie de pruebas de evaluación para eso. El más tradicional es el examen, ¿vale? Pero todos hacemos otro tipo de... Independientemente que luego también hay actividades prácticas, ¿de acuerdo?, que también, lógicamente, evaluamos de algún modo. En este caso el eje, por lo tanto, va ahí. Y lo relevante, entonces, ya no es el contenido que se desarrolla, sino la manera de comprobar que esa competencia la ha adquirido. Y en este caso, mi propuesta es que el eje en vez de pasa del contenido a la actividad. Es decir, yo para comprobar que un alumno o una alumna ha conseguido algo, es competente en algo, me lo tiene que demostrar. Y esa demostración yo se la articulo en una actividad de aprendizaje, o actividad de evaluación, si la queréis denominar así. Y a través de los resultados de esa actividad de evaluación es cuando yo compruebo si esa competencia se ha adquirido y en qué grado. La diferencia, por lo tanto, es que lo que yo voy a evaluar finalmente no es la actividad en sí, sino que la actividad es un recurso para que me indique si es competente y en qué grado en algo. ¿Veis la diferencia? ¿No? Y esa es la primera cuestión que os quería hacer ver. En la propuesta que yo tengo aquí, y vamos a verla así de modo global primero, ¿vale? No os asustéis si hay mucho texto y tal, a lo mejor se pasa poniendo demasiadas cosas. Pero mirad, hay una cosa, y es que aquí aparecen actividades de aprendizaje, ¿verdad? En el aula virtual está. Esas actividades de aprendizaje, ¿por qué se han planteado? Bueno, pues se han planteado porque, en función de las 3 competencias que esta asignatura tiene que desarrollar, el profesorado ha decidido que, para demostrar esas competencias, estas actividades pueden ser relevantes. O al menos nos da una información suficiente como para poder decir esto. Nunca puedes decir que al 100% lo puedes valorar, pero al menos te puedes aproximar. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijaos, y esto de cara al alumno es importante siempre resaltarlo. Yo lo que voy a evaluar no son las actividades. Las actividades me dan información para evaluar la competencia. ¿Vale? De tal manera que estas actividades que aparecen ahí, que es lo que habitualmente hacemos en el campo virtual, ¿no? Actividad tal, pues le das un clic, me adjuntas un archivo, por ejemplo, ¿no? Y eso ya te lo evalúo. Vale, pues en este diseño, todas estas actividades de aprendizaje, algunas se pueden enviar, ves que aparece ahí como el avión, ¿no?, que es el icono que vamos a utilizar para esto. Eso quiere decir que me tiene que enviar un archivo. Pero ese archivo no va a tener calificación. Es decir, el alumno no va a ver qué puntuación le he dado en la actividad 01. Ni en la 02, ni en la 03, ni en la 04. ¿Vale? Esa es una primera cuestión que puede chocar un poco, pero que ahora os diré entonces qué es lo que realmente hacemos. Pero claro, yo necesito tener ese registro. Necesito tener esa evidencia. Necesito tener algo que me haga ver luego si la competencia se ha adquirido. Entonces, esto es lo que me permite recoger ese tipo de recursos. En este caso, esta asignatura pues tiene la actividad 01, que llamamos así, 01, 02, 03, aparece un párrafo que las describe, ¿vale? Algunas, como por ejemplo la 03 y la 04, os dais cuenta que en realidad es un foro de debate, es un foro, pero el foro, en este caso, se ha considerado como una actividad adecuada para valorar alguna competencia, ¿vale?, de las que están implicadas. En otros casos, a lo mejor, con un foro no se puede hacer, pero eso ya depende en cada caso de lo que cada competencia requiera, ¿vale? En total, como veis, hay seis actividades, ¿vale? Cuestiones que se plantean uno cuando diseña esto. Pues, por ejemplo, en este caso hay 3 competencias. Una transversal, otra general y una específica, ¿vale? El problema de la formulación de la competencia es que es bastante genérico. Yo no sé en vuestros títulos cómo son, pero en nuestro caso tú ves la definición de la competencia y dices, bueno, ¿y de esto cómo lo puedo traducir yo para que esto se entienda? Porque a veces ni uno mismo lo entiende bien. Entonces, claro, eso es un paso necesario. Decir, vale, yo tengo estas 3 competencias, ahora tengo que hacer evidente, explícito, en qué entiendo yo por esa competencia, ¿vale? Y eso es lo que yo denomino indicadores. Es decir, tengo una competencia
y la traduzco en cosas más concretas que yo pueda entender y el alumno también en su caso pueda entender. ¿Vale? Ahora os pondré algún ejemplo para que veáis. De todas maneras lo tenéis ahí para verlo con más tranquilidad después del taller si os interesa. 3 competencias. Y de cada competencia identifico algo que me permita evaluarlo más directamente. ¿A través de qué? A través de una actividad. Pero claro, ocurre una cosa. Necesito para cada indicador una actividad. Y desde el punto de vista de la economía de tiempo, que antes ha salido en el debate, ¿no? Y del trabajo que te da todo esto, que no, esto no hay que desdeñarlo, ¿eh? O sea, uno no se puede avanzar a decir, venga, voy a poner actividades, luego ya las evaluaré, ¿no? Cuando te toca evaluarlas te das cuenta de que te has cometido un error proponiendo 50 actividades, proponiendo no sé qué, que queda muy bien sobre el papel, pero que no es nada operativo a la hora de llevarlo a la práctica. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso, tú dices, vale, tengo estas competencias y estos indicadores son los que me van a permitir evaluar directamente la competencia, de una manera que yo pueda entender el alumno también. Ahora bien, ¿por qué no hacer una actividad de aprendizaje que pueda reunir varios indicadores? Hombre, eso me permite, desde el punto de vista de evaluación, con una sola actividad recoger muchas más evidencias y fácilmente poder hacer evaluación sobre varios indicadores que a lo mejor pueden ser incluso de distintas competencias. Bueno, esto que ahora parece todo un lío, ahora voy a tratar de explicarlo un poquito con el ejemplo concreto, ¿vale? Pero estas son cosas que han surgido a la hora de plantear todo esto y por eso se llega a este formato final, ¿vale? Yo no sé si hasta ahora me estoy explicando. Hay una serie de actividades de aprendizaje que tú diseñas en función de los indicadores que tienes que evaluar, que esa actividad no es una actividad por indicador o una actividad por competencia, sino una actividad que pueda reunir varias, que dé una visión global de determinadas cosas y que sea, por lo tanto, luego, a la hora de evaluarlo, más ágil para el desarrollo. Bien. Y ahora viene... Vale, esto puede ser, además, como lo tengo, voy a quitarlo de la actividad, porque entre tanto número y letra y tal, puede ser un poco... Ahora, vale. Esto casi mejor que en todo caso, porque aquí se ve bastante reducido. Mirad, las tenéis ahí todas. Hay tres fichas de evaluación que corresponden a las 3 competencias, ¿vale? Las tenéis ahí, si queréis ir abriéndolas por vuestra, porque aquí se ve muy mal. Para poder... No se trata ahora de ver los textos y el contenido, simplemente de darle una propuesta, ¿vale? He abierto la C11, CG, competencia general. Competencia general. Eso, competencia general. ¿Vale? Que es así más breve y es más fácil de ver, ¿no? Entonces, el paso previo para hacer esto es tener algo similar a esto. Es decir, una ficha en la que tú pones la competencia tal y como te viene en el verifica y tal como la tienes en tu plan de estudios, porque no puedes, en tu plan docente, y ahora vienen los indicadores, es decir, la traducción que tú haces de esa competencia. Entonces, mira, esto parece muy largo, pero esto tiene que ver fundamentalmente con lo que el alumno en esta asignatura debe conocer, debe saber, ¿vale? ¿Qué cosas debe saber? Entonces, están ahí resumidas y reunidas, que son los conceptos fundamentales de la asignatura, ¿vale? Y eso en cualquiera de las que estamos aquí desarrollando seguro que se puede hacer un indicador de esta naturaleza, ¿no? Es decir, pues te da la capacidad de identificar el concepto tal, que sea la capacidad de diferenciar o establecer relaciones entre el concepto tal y el concepto cual. O sea, las ideas que son claves, los conceptos claves estarían ahí. Y entonces, es un indicador que aparece aquí. Igual que aparece otro debajo, más cortito, que dice capacidad para diseñar y elaborar materiales didácticos en soporte digital. Vale. Bien, pues con esos 2 indicadores, yo considero que ya tengo claro qué es lo que tengo que evaluar en esa competencia. Que, como veis, la formulación es la que está arriba. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación
Queda cortada. Bueno, la estáis leyendo, ¿no? Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuye a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. Bueno, dicho así, el problema es que cómo evalúas esto, que es lo que decía antes, ¿no? Y una formulación tan amplia, tan genérica, al final hace prácticamente inviable, o, en todo caso, cada uno interpretará lo que quiera. Si en la ficha tal tenemos varios que damos esta asignatura y tenemos estas competencias, cada uno evaluará cosas distintas porque interpretará a lo mejor cosas diferentes, ¿no? Entonces, si tú consigues acordar con el equipo de profesores qué indicadores son los que consideramos que a partir de aquí ya tenemos un paso importante para luego pensar en qué actividades y luego ver cómo hacemos la evaluación, ¿vale? Bueno, antes del Moodle 2.2, que es la versión que ahora tenemos, no había la posibilidad de establecer algo similar a lo que llamamos rúbricas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Lo habéis oído hablar, ¿no? Para la evaluación, una rúbrica es una tabla de doble entrada en la que pones una serie de criterios y aquí una escala de valoración, ¿vale? Y en función de esos criterios, esa escala, tienes una evidencia, un trabajo, lo que sea, y tú puntúas sobre esa tabla, ¿de acuerdo? Puede ser numérica o puede ser cualitativa. En cualquier caso, es una buena herramienta para recoger la información de evaluación, porque tiene los criterios de evaluación muy claros de esa actividad o de esa tarea, y al mismo tiempo una escala, que puede ser una escala, ya digo, numérica o cualitativa. Cuando empezamos a hacer este tipo de propuesta, el campus virtual, el Moodle, no tenía esta opción, y por eso ahora sí que podemos incorporarla dentro de... y es lo que os voy a enseñar a continuación. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y este mismo curso también, es utilizar estas fichas que veis ahí, trasladadas a una hoja de cálculo, ¿vale? Y sobre la hoja de cálculo hacíamos la tarea, ¿vale? O sea, íbamos poniendo en la celda correspondiente la puntuación en la escala de cada alumno, ¿de acuerdo? Y eso luego ya revertía en una hoja completa que iba sumando y haciendo los cálculos oportunos según lo que íbamos haciendo, ¿vale? Entonces, la ventaja de ahora en la evaluación de Moodle es que tenemos rúbricas. Es decir, hay una posibilidad de asociar una tarea a una rúbrica. Entonces, nosotros la diseñamos en el espacio y esa información la podemos fácilmente generar y luego va a la información del alumno que tiene en el libro de calificaciones, ¿vale? Esta es la idea. Bueno, estoy hablando demasiado, no sé si... ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que no se haya entendido todavía? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, evidentemente la tarea previa es muy importante. Es decir, ahora lo que yo os puedo decir cómo hago yo para poner aquí en Moodle tal, pues eso lo aprendes en un momento y ya estás. ¿Cómo se hace una rúbrica? No es nada complicado. Ya sabéis que además, generalmente este tipo de herramientas al principio cuesta un poquito, pero luego ya una vez que tienes el dominio pues no hay mayor dificultad. El problema está en el diseño de la evaluación. Vaya. Primero, que de las competencias definamos algún indicador que nos permita evaluar más directamente aquello que queremos comprobar. Y luego, el siguiente paso es qué actividades son aquellas que me permitirían que estos indicadores los pueda evaluar de una manera razonable, adecuada. ¿De acuerdo? Eso sería la segunda. Por lo tanto, eso que yo llamo ficha de evaluación de competencias sería mi propuesta inicial antes de hacer nada en el aula virtual. Es decir, primero pensar cuáles son las competencias que tengo que evaluar y traducir, por lo menos en algunos indicadores que me permitan de una manera más clara ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a comprobar y qué es lo que vamos a evaluar. La ficha, bueno, ese es un modelo, es un ejemplo, es una propuesta, hay quien puede pensar hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? En el que sí que se establecen también, como vamos a ver después, pesos. Es decir, tengo 3 competencias, pero las 3 competencias son igualmente importantes en la asignatura. Lo habitual es que no, es decir, que haya alguna competencia importante, porque su definición establece aquellos aspectos que son fundamentales de la asignatura, y otras que, por ejemplo, las transversales. Las transversales no solo las voy a evaluar yo, las van a evaluar en otras asignaturas. Por lo tanto, aquí puede tener una cierta relevancia, pero a lo mejor el peso en su conjunto no es tan elevado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que establecer también esos criterios, indicadores, y luego establecer cada competencia
qué peso va a tener en la evaluación final. Esto que hacemos habitualmente con los contenidos o tal, de establecer porcentajes, ¿no? Pues un 30%, 40%, ¿no? En función de la importancia que le queramos dar. Lógicamente esto es una cuestión que habrá que decidirla en función del propio contenido de la asignatura, en función de los objetivos generales del título, que son criterios los que correspondan, ¿no? Y, lógicamente, siempre pueden ser variables en algún momento, sí, porque las fichas cada año pueden modificarse, ¿verdad? Y pueden añadir cosas, ¿no? Bien, igual que las competencias tienen cada una su peso, si son 3, en este caso la competencia transversal es el 40%, la general es el 50% y la específica es el 10%. Así lo tengo yo repartido, ¿vale? Cada una tiene ese peso en la evaluación final. Ahora bien, como cada competencia tiene algunos indicadores, los mismos indicadores también tienen pesos distintos. O pueden tenerlos todos igual, ¿vale? Pero bueno, lo habitual es que tú digas, bueno, esta competencia define estos indicadores, pero hombre, este es fundamental, este es imprescindible. Si no se desarrolla tanto, a lo mejor podríamos decir que uno puede ser competente aunque sea en menor grado, etc. Entonces, es lo mismo. Igual que a las competencias le has dado peso, también a los indicadores se les pueden dar pesos. Ahora veremos cómo esto en la herramienta de calificación se puede articular, ¿vale? Pero la idea que yo quiero que tengáis global es esta. Vamos a poner competencias, a cada uno le damos un porcentaje determinado y dentro de la competencia cada indicador también tendrá su propio peso en función de criterios educativos, criterios de contenido, criterios disciplinares, lo que queráis utilizar. Bueno, esta tarea no es sencilla, ¿vale? Pero es imprescindible si queremos hacer una evaluación de competencias. Porque de otra manera volvemos siempre al modelo más tradicional de evaluar o bien contenidos o bien actividades. ¿Entendido? De esta manera ya te sitúas en un marco diferente. Ahora, hay que pensar en cómo organizar eso para obtener algunas evidencias y poder yo evaluar después eso, ¿vale? Primera recomendación que ya he hecho antes, cuidado con el número de actividades o los requisitos que ponemos en las actividades, ¿no? Y hay que ser también en este sentido prudente y realista. Porque luego voy a tener que evaluar yo y porque el alumno va a tener que hacer la actividad. Hay un principio básico cuando uno propone una actividad de aprendizaje al alumno y es que antes de proponérsela, la hagas tú. Porque claro, uno piensa, bueno, venga, que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo demás allá. Pum, 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 esto. ¿Lo has hecho tú? ¿Sabes el tiempo que eso ocupa? A ti te va a llevar mucho tiempo hacerlo, pero se supone que tú eres como muy competente en esto, que eres el profesor. Si a ti te va a llevar mucho tiempo, el alumno, en fin, hay que ponerse en esa visión, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que sea razonable, que sea adecuado a los indicadores que tengo que medir y que realmente me permita hacer una evidencia adecuada, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, mirad, os he puesto aquí el plan de actividades, que sería, digamos, otra propuesta a considerar. Si lo tenéis en vuestro ordenador y lo abrís, a ver si lo puedo poner. Bueno, ahí se veía un poquito más. Mirad, el planteamiento es el siguiente. Por ejemplo, hacer una tabla como esa nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos por una parte, si os dais cuenta, las actividades, ¿no? Esas que antes estaban en la virtual, esas 6 actividades están ahí marcadas, con un título para identificarlas. Y luego lo que viene a continuación, si os dais cuenta, es la competencia con la que está relacionada, ¿vale? Hay que conocer bien las competencias en los indicadores para a partir de ahí pensar en actividades. Una vez que estás familiarizado con eso y tal, es fácil, ¿vale?
Claro, si son muchas competencias es más complicado. Pero en cualquier caso, si tú has hecho la traducción a indicadores, seguramente estás familiarizado con lo que haces. Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, hay algunas actividades en las que hay una misma competencia que se evalúa. Por ejemplo, la que pone A3, ¿no? ¿Veis? A3. La A3 está relacionada con la actividad 01, con la 02, con la 03, con la 04 y con la 05. Solo hay una actividad que no tiene relación con la 03, ¿vale? En este caso. Que es la última, la 06, que solo está vinculada con una competencia. ¿Ok? Entonces, por eso os decía, si tú haces una competencia directamente con una actividad, es difícil evaluarla. Tendrás que diferenciarla en varias. Pero al mismo tiempo, también veis que hay algunas actividades que tienen varias competencias. Por ejemplo, la actividad del foro pues está con la A3 y con la competencia específica. O el material didáctico digital también está con otras. ¿Vale? Eso hace que luego el diseño sea un poco complejo. Pero si os dais cuenta, aquí lo que no puede haber, luego lo que aparece ahí son los indicadores. Las letras serían los indicadores, ¿vale? Vale, aquí a lo mejor hay un exceso de información, pero la idea fundamental es que yo tengo las competencias y algunos indicadores, y que la actividad tiene que estar vinculada con eso. Y claro, lo único que puede ocurrir es que todas las actividades, ¿vale?, miran todos los indicadores. Y otra cosa, ¿por qué voy a medir dos veces lo mismo? En principio puede haber algún criterio que me diga, pues hago dos veces una prueba para medir el mismo indicador. Pero en general, por economía y también por esfuerzo, es mejor, bueno, pues para cada indicador simplemente lo evalúas una vez. Y con eso la información en principio sería suficiente, ¿no? Entonces, aquí lo único que hay que procurar es que todas las competencias estén presentes en todas las actividades. Y que todos los indicadores estén en alguna actividad. Y con eso, si finalmente recojo todas esas evidencias y luego las evalúo, tendré constancia de que he evaluado todas las competencias del título, de la asignatura con sus indicadores. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, y sus competencias. Venga. Vale, yo es que no quería meterme tampoco más en... La idea básica es que tú tienes una competencia. Lo que hemos conseguido nosotros es que la competencia, como era tan amplia, la hemos dividido como en partes. Y eso es lo que hemos llamado subcompetencia. Pero bueno, eso a lo mejor no es necesario, ¿vale? Tú puedes decir competencia e indicadores y ya está. Ahora, si dices, no, yo voy a ser un poquito más fino y te voy a... Bueno, nosotros lo hemos hecho así. Entonces, una competencia, como era un texto muy genérico, muy amplio, incluso que tenía cosas que podrían separarse con claridad, pues hemos dicho, bueno, pues aquí tenemos esta subcompetencia, esta, y luego los indicadores de cada uno. Pero es una manera de organizarlo. Si eso lo hace más complicado, mejor no utilizarlo. Aquí lo que se trata es de buscar un documento que fácilmente me lleve con claridad a ver qué es lo que voy a evaluar. Y que eso a lo mejor dependerá de cada plan de estudio. Depende de cada plan de estudio, depende de... Claro, depende de la necesidad que tú tengas de que el indicador sea más o menos específico. Eso simplemente es un modelo que puede ser necesario o no. Lo que sí es necesario es que haya indicadores, ¿vale? Es decir, son textos que con claridad te llevan a pensar en algo que directamente puedes evaluar, ¿vale? A diferencia del genérico de la competencia, que no sabes muy bien cómo puedes llevarlo, cómo puedes comprobarlo, ¿ok? Bueno, vale, luego también hay añadido lo de un calendario, pero bueno, eso ya son cosas que incluso en el aula virtual tú la puedes poner en el calendario y tal, ¿no? ¿De acuerdo? Llegar a este esquema que parece sencillo, bueno, pues puede llevar su tiempo, pero la ventaja que tiene es que tú tienes muy claro, y también el alumno tiene claro, cuáles son las cosas que tú les vas a evaluar y las capacidades que vas a comprobar que demuestran con ellas. Está en tu mano que las actividades sean las más adecuadas para medir eso. Pero eso ya, yo creo que con la experiencia que tenéis, pues no resultará difícil pensar en una actividad que os permita valorar esos indicadores que habéis definido, ¿vale? Quien domina el contenido y tal no tiene más dificultades que eso. Bueno, no sé, a ver, ¿qué os parece? Porque de momento yo estoy hablando de eso, no me extraño. ¿Qué os parece esto? ¿Es muy complicado, es muy enrevesado? No, que tiene una planificación previa importante. Pero Sí, eso sí es cierto. Se ajusta más a... Bueno, el que tiene que cambiar el chip de típica evaluación de teoría y práctica es un cambio radical.
También es verdad que hemos tenido tiempo de asumir todo esto porque esto se nos venía encima con el plan Espacio Europeo de Enseñanza Superior, ¿no? Evaluar las competencias. Pero hay algunos, como en mi caso, que todavía esas competencias las tenemos integradas dentro de la típica relación de contenidos teóricos y contenidos prácticos. Claro. Y no hemos dado la vuelta al chip de... Pero esa traducción la veis posible. Es simplemente pensar de eso a pensar en la competencia. Sí, es posible. No hay que cambiar radicalmente en el sentido de que no vas a hacer cosas muy distintas a las que hacías, sino simplemente las vas a enfocar de un modo más claro. Es el enfoque. Claro, ahora realmente estamos evaluando competencias, pues sí, ahora siempre las hemos evaluado. Pero realmente el alumno y yo mismo tengo conciencia de que evalúo eso. No eras consciente. No, eso es lo que cambia, ¿de acuerdo? No tengo que cambiar ni incluso nuestra metodología de evaluación, tampoco es necesario. Esto no quiere decir que yo tenga que cambiar ahora y tenga que hacer actividades de otro tipo. Puedo seguir haciendo actividades de evaluación que siempre me han funcionado bien, que son adecuadas, incluso el propio examen tradicional, para nada está reñido con este modelo de evaluación, porque si tú tienes que medir competencias de contenido, de saber, pues muchas veces el examen es la única manera que puedes tener de comprobar esto. Sí, pero ya no plantea... Entonces, no es una cuestión metodológica. Tema 1, tema 2, tema 3, sino ahora conoce sobre esto, conoce sobre esto, conoce sobre esto. Efectivamente, esa es la idea, y por eso también la ficha y el plan docente cambia su concepción, porque tú dices, no es más importante el contenido, el tema 1, 2 y 3, sino las competencias. Y es que a lo mejor la competencia pues tiene que ver con el tema 2 y 3, claro, tiene que ver con varios. No necesariamente esa linealidad que hace que todo parezca como muy... hay que tener en cuenta también la satisfacción que tiene el alumno cuando acaba una asignatura, ¿vale? Si tú le preguntas, ¿has aprendido algo? Sinceramente, muchas veces nos dicen, pues... Siempre han aprendido algo, pero cuando dicen, pero si tú le dices, digo, en general, sí, pero cuando le dices, tienes que hacer y aplicar esto, tal, entonces cuando le entra la duda, ya no sé si sé o no sé, ¿vale? La visión de lo de la competencia es para que se den cuenta de que realmente lo que están necesitando aprender no es por la actividad de evaluación en sí misma, no es por el examen en sí mismo, no es por el trabajo en sí mismo, sino porque tienen que demostrar que son capaces de hacer algo. Es una visión que yo creo que es importante porque cambia un poco la manera de entenderlo. Ahora bien, yo lo digo por la experiencia, vale, lleva su tiempo, pero una vez que esto está planificado te ayuda mucho en el desarrollo de la asignatura, ¿vale? Facilita mucho el trabajo. Lo digo como un poco de incentivo, para animaros a que os pongáis un poco a pensarlo. También es verdad que a lo mejor el primer año hacer todo el planteamiento de toda la asignatura a lo mejor es excesivo. Pues ¿por qué no lo planteas para una competencia? Pues mira, esta competencia sí la voy a evaluar. Lo otro lo voy a hacer como siempre, ¿vale? Y va poco a poco aproximándote un modelo más que se pueda parecer a esto. O sea, a mí me parece muy adecuado porque cambiar así radicalmente a lo mejor incluso hay cosas que no dominas y no puedes saber cómo van a funcionar. Yo dos cosas. Lo primero, apoyar todo lo que estás diciendo, porque Jesús como coordinador del grado pues nos ha obligado un poco en todas las asignaturas a hacer esto, y es verdad que cuesta mucho planificarlo, porque una vez que lo tienes planificado todo es más fácil. Ahora, el problema que viene una vez que ya te has asumido todo eso es hacerle entender al alumno todo lo que tú estabas diciendo. Porque al final siempre te terminan preguntando por ¿y cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? Siguen sin ser conscientes que le estamos evaluando una competencia, sino todo se queda en la actividad de evaluación y punto, y el porcentaje. Y entonces cuando acabas de planificar toda la asignatura te enfrentas a ese otro reto, hacerle entender al alumno que es verdad que lo que tiene que adquirir es la competencia y que no es lo único que nos interesa, no es la actividad de aprendizaje. No sé si te ha pasado a ti también. No, es que era lo que iba a comentar precisamente. O sea, tienes toda la razón. El siguiente problema es que el alumno entienda esto. No lo entiende. O sea, de verdad, no lo entiende. O sea, de momento no. Lo que yo os voy a proponer ahora, y es que lo que voy a enseñar ahora cuando tenga un momentito, es qué me puede aportar el campo virtual con respecto a esto para facilitar que el alumno entienda. Entonces, mira, una de las cosas que además en un proyecto de innovación estamos viendo es que con todo fichas y tal que vamos rellenando de cada alumno, yo tengo información exhaustiva de cada uno y le punto en todos los indicadores y tal, pero ¿qué pasa? Que esa información al alumno no le llega. O sea, yo tengo mi hoja de cálculo bonita y tal, y en todos les puedo decir, bueno, alumno en uno tengo 111 alumnos y en otro tengo 87, que también son un montón, ¿no? Pero bueno,
voy a la ficha 87 del alumno fulanito y digo, mira, sí, en este indicador tienes tanto, en este indicador tanto. Si él viene y me pide esa información, yo se la doy. Pero claro, no teníamos la manera racional y adecuada de poder decir, esta ficha te la pongo a ti para que la tengas y no solo la nota y la calificación final, porque ese es otro elemento de la evaluación fundamental. Si solo pones la calificación, la evaluación no es informativa, es simplemente, pues tengo un 10, un 9, un 8, pero ¿mi competencia cuál es? Pues que tengo un 10, un 9, será que la tengo muy buena, pero en todos los indicadores, en algunos, en otros, esa información que es muy relevante, si te pones a hacer esto, ya que te pones a hacerlo, que por lo menos, ¿no?, la información llegue. Entonces, con el planteamiento anterior a Moodle, ¿qué pasaba? Que no podíamos fácilmente comunicar. Pero ahora, con esta propuesta sí, porque cada alumno, ahora en un momentito os enseño, puede tener su ficha, que no tengo que rellenar, ¿eh? O sea, yo cuando voy evaluando, toda la información se va registrando, ¿vale? Y estos son automáticos, informe automático. Entonces sale el alumno y le aparecerá competencia tanto, porcentaje de alcance. Pues ha llegado al 60%. Bueno, pues ya tengo una información. Es decir, de esa competencia, aunque haya aprobado la asignatura, que a lo mejor puede haberla aprobado, pero sabe que el 40% no lo ha alcanzado. Ya es una información que yo creo que de cara al alumno es importante. Además, por indicador también le dará el porcentaje o el valor que se le ha dado a cada uno de ellos. Con lo cual, la información de la evaluación es enormemente rica, a diferencia de lo que tradicionalmente hacemos, que es poner una tabla con, bueno, a lo mejor lo ponemos más o menos filas según los datos que tengamos, pero al final el alumno se queda con que tiene eso, un 10, un 9, un 8, un 7 y no tiene más información acerca de lo que el profesor dice que sabe o las competencias que ha demostrado. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces, eso ahora os enseñaré, es una ventaja que veo en esto, que tú puedes aplicar este modelo de una manera bastante, en principio hay que probarlo, porque todavía esto es simplemente una prueba, ¿vale? Yo al año que viene lo probaré a ver cómo va y sacaré conclusiones, ¿no? Pero en principio la información llega al alumno y eso es importante. Ya es una tarea que tú vas a realizar, ¿no? A través del campus virtual, él va al libro de calificaciones y ahí le aparecerán los resultados. Además, como... Sí. Pero ahora con este tiene con unas herramientas que te mejoran eso, ¿vale? Antes también se podía, pero ahora con otras. Los indicadores, exactamente, el grado o el nivel que el alumno tiene en repetición de esas competencias, ¿eso es o no? No, el indicador, mira, la competencia tiene una definición, la que te ven en el verifica, y a la partir de esa tú la traduces y dices, a ver, ¿esto cómo lo mido yo? Y entonces tú pones una serie de textos en los que tú ya directamente dices, de aquí ya puedo yo sacar una valoración, ¿vale? Y esto ya lo puedo medir de alguna manera, o bien a través de un examen, a través de una actividad de lo que sea, ¿vale? Eso es lo que llamo indicador, ¿vale? Y ahora, ese indicador tiene una graduación. ¿Lo has alcanzado? ¿No lo has alcanzado? Ese indicador no lo demuestras, no está. ¿El indicador es también con sus competencias? Vale, no, claro. Sí, por eso no quería yo introducir la terminología, porque tampoco es necesario. Tú imagínate, el indicador es algo que tú directamente puedas evaluar. ¿Vale? Por ejemplo, sí, ese término también podría servir, ¿no? Pero es que entrar en nomenclatura como que tampoco... Y ahora, exacto, y tú le decides cuánto tal, y pones una escala de 0 a 10, o una escala de 0 a 5, una escala la que sea, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en la rúbrica, ¿ok? Pero no se puede. Vale. Y pasamos al último punto. Entonces, el alumno entra al aula virtual, conoce que se le va a evaluar una serie de competencias, porque eso aparece en la ficha, tiene una ficha de evaluación de la competencia, en la que le aparecen los indicadores, porque esto lo tiene que conocer el alumno. Otra cosa es que luego, a ver, que entre y lo lea, pero al menos visible y tiene que estar, ¿vale? Ahora, hemos puesto también en el aula virtual la entrega de actividades, ¿vale? Pero hemos dicho que esas actividades no son calificadas. Y lo que aparecía antes es para que me envíe el documento, para que participe en el foro, para que haga no sé qué. Yo lo recibo, lo almaceno en mi campus virtual, puedo acceder a él para poder evaluar, ¿vale? Pero lo que voy a evaluar no es directamente la actividad, sino por la tabla que hemos visto ahí, una serie de indicadores que está asociada con la actividad, ¿vale? Y estos indicadores son los que aparecen aquí. Esto
veis que la competencia A3 tiene un montón de indicadores, ¿os dais cuenta? Pero bueno, eso es variable, es decir, cada uno define los que considere. En nuestro caso hay un montón. Y bueno, están puestos en esa numeración para identificar uno por otro, pero eso es una manera de nombrarlos. A lo mejor uno prefiere indicador A, B, C y D, o ponerle algo que le dé una idea mejor de lo que es el indicador, en vez de una serie de números y letras. Bueno, eso ya... Pero el caso es que cada una de esas cosas son indicadores, ¿vale? Y cada uno de esos indicadores está asociado con una rúbrica, ¿vale? En la que aparece lo que el indicador en sí y la escala en la cual tú lo valoras. Entonces, lo que tú tienes claro es que has recibido la actividad 0,5, por ejemplo, ¿vale? Lo que tú tienes que tener claro es que la actividad 0,5 la tienes que evaluar con el indicador tal y tal, con estos tres indicadores. Como vosotros tienes en tu tabla o tal, pues ¿sabes a cuál tienes que ir? A ver, no sé si... Mira, vamos a verlo. Mira. Sí. Mirad, aquí por ejemplo, material didáctico digital, ¿vale? Esto me tiene que enviar un archivo a través del aula virtual, lo recojo. Y ahora yo tengo que evaluar el indicador, aquí va por detrás, el indicador E y B, aquí estoy, el E de la C11 y el B de la A3. ¿De acuerdo? Tengo que evaluar estos dos indicadores. En esto es lo que voy a puntuar. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi valoración. Y entonces lo que tengo que buscar es en ese listado que ahora me he visto ahí, estos dos indicadores. Me voy a ese indicador y me voy a ese y tecleo. Hago un clic en la rúbrica. ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces, esta tabla es importante porque es la que me da decir dónde tengo que ir. Me han entregado esta actividad, ¿vale? Y ahora, ¿dónde la tengo que evaluar? Pues en el indicador este y este. Como lo haya denominado, ¿vale? Yo tengo aquí letras, pero bien, que eso cada uno, como considere oportuno, lo denomina. Y entonces, por ejemplo, me voy, vamos a suponer que fuese esta, la C3-1A, ¿vale? Bien. Ese es uno de los indicadores de la actividad, vamos a suponer, ¿vale? Lo tengo que evaluar. Y entonces, como veis, aparece aquí, bueno, ahí aparece el texto. Capacidad para realizar búsquedas selectivas y avanzadas en Internet sobre un tema, concepto o procedimiento. Para la elaboración de un documento académico de carácter digital. Así está formulado, ¿vale? Me voy. Esto lo conocéis porque es como evaluáis cualquier actividad que os envían, ¿vale? Esto no cambia nada. Solo que aquí, en vez de tener la actividad, lo que tengo simplemente es el indicador. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, y ahora me voy al botoncito de calificación, ¿correcto? Bien, y esto es lo que me aparece, mirad. Esto es la rúbrica. Yo voy al alumno tal y voy a ese indicador. He recibido ya la actividad, la he valorado y ahora en ese indicador le puntúo. ¿Tiene capacidad para realizar búsqueda en Internet? Muy deficiente, insuficiente, bueno, muy bueno o excelente. Por ejemplo, pero podría ser otra escala. Si queréis una escala de 0 a 10, si queréis una escala la que sea, ¿vale? Esto es lo novedoso en esta versión de Moodle, que puedo hacer una rúbrica, ¿vale? La rúbrica, como veis aquí en este caso, es sencilla, solo tiene el indicador, solo uno. Yo lo he hecho así, uno por uno. ¿Vale? Eso lo hace ahí sobre la... Sí, ahora lo vamos a ver después en un momentito. Y si una actividad tiene varios... No, la rúbrica esta no existe. No algo existe. parecido a eso. La tabla antes que... No, aquí es donde tú ahora puntúas, ¿vale? Y entonces le das un clic y le dices, muy bueno, pues ya está. Lo guardas y ya queda almacenado en el dato del alumno. Que ahora lo que tú tienes que hacer, si te metieras, sería poner tú la nota que tú quisieras. ¿eh? No hay que poner ninguna nota. Solo que no, Tú coges la rúbrica y dices, este es muy bueno, este es excelente, este es tal. Sobre la rúbrica evalúas. Ahora veréis, mirad, no os tenéis que preocupar porque luego tú simplemente vas a la rúbrica y le das el clic. Ya veremos como también hemos diseñado que ese 0,75 puntos aquí tiene un peso, el que sea, y eso ya te lo organiza todo. No tienes que preocuparte luego de traducir esto en una hoja de cálculo, no. Todo esto se almacena y luego irá al calificador del alumno, ¿vale? Y le dará la información de que el indicador tal tiene como muy bueno.
y tendrá esa información también, si la quiere. O sea, la puede tener global, específica o incluso muy concreta para cada una de esas cosas. ¿Vale? ¿Os hacéis una idea? ¿Y si hay varios indicadores para una actividad? No, eso es lo que decía antes. No, eso es lo que decía antes. No vamos a evaluar 2 veces el mismo indicador. No es, en principio no es necesario. Si tú... O sea, al revés, con una actividad... Claro, con una actividad mido varios indicadores. Efectivamente. Con una actividad mido varios indicadores. Pero un indicador no lo voy a evaluar 2 veces. Si ya sé que es muy bueno en hacer esto, pues ya no se lo vuelvo a evaluar. ¿Me entiendes? A ver. La evaluación de estas competencias va luego, digamos, a un bloque aparte de la evaluación de la asignatura en cuestión de contenido, o se puede sumar, o puede hacer para que un alumno No, mira. competencia y apruebe competencia. A ver, la diferencia que tú haces, por ejemplo, una actividad para evaluar contenidos es el examen, ¿sí? O una entrevista, no sé cómo haga, pero una de las 2 cosas tienes que hacer para recoger si sabe sobre determinado contenido. Bien, eso es una actividad de evaluación o de aprendizaje. Si tú la tienes vinculada con competencias, estamos en lo mismo. No estás evaluando realmente, a ver, estás evaluando contenido, ¿vale? Pero realmente estás evaluando una competencia que lo que está demostrando es que sabe cosas. Luego la diferenciación no es tanto si es contenido, tú al final te vas a dirigir a la competencia. Pero la calificación final del alumno, Sí. para que vean sus actas, hay un valor numérico. Exacto. Y se recoge todas estas competencias. Exacto. No. Recoge, porque esto todo se puede hacer en números. Y entonces, si la competencia vale un 50%, un 40%, pues son 5 puntos, 4 puntos y 1 punto. Luego tú evalúas al final por competencia. Todo. Claro, si tú Sí. Todo es por competencia. Y al final, en el acta aparecerá una calificación con una nota. Bien, porque lo tenemos que hacer así, porque es lo que nos marca administrativamente y legalmente la evaluación. Pero la diferencia es que el alumno va a tener la información de su evaluación de competencias. ¿Vale? O sea, él va a recibir una nota, como siempre, pero no ligada a un contenido o a una actividad concreta. Has tenido un 5 en el examen, has tenido un tal. Eso es lo que... Esto sirve como para darle a ellos más explicaciones de que es injusticia la nota que se le ha puesto en el caso de que tú evalúes por competencia. Eso, por supuesto, te da más rigor a la hora de decirle... Para tú explicarles Exacto. a ellos el por qué tienen Sí, esa nota. sí, y porque además tienen esta escala también la ven ellos, ¿eh? Eso sí, claro, Claro. porque a lo mejor no Y entonces ven que las puntúa en cada escala, ¿de acuerdo? O sea que en la rúbrica también es visible. O sea, la ventaja es que la evaluación es mucho más transparente. Sí. Y eso, aunque a veces nos dé un poco de miedo, no debería ser mucho más mejor para el profesor porque te evita mucho menos problemas. Sí, da miedo, ¿eh? Ahora quitamos a los profesores. Pero, porque bueno, vamos, lo queremos hacer, claro, pero sí. yo sí creo que siendo realista da miedo. Da un poco de miedo. Porque tenemos que dar más explicaciones. No, pero somos más menos mayores. Cuando explicaciones. antiguamente no existía el que... Estoy hablando de hace 30 años. Sí. No existía el que viniera a la revisión de exámenes. Estoy hablando de eso, del tiempo de antes de la elección. Pues cuando empezaron la revisión de exámenes, que todos creemos que es buena, pero sí nos daba el mismo miedo que a mí me estaba dando. Bien. Porque tienes que dar más explicaciones. No, pero lo que decía Miguel Ángel Teniardo, da menos explicaciones. Es decir, tú lo tienes mucho más claro para decir al alumno por qué tiene esta calificación aquí. Y incluso si él dice, si él no está de acuerdo. Lo ven ellos más en justicia, no que es porque aquí te ha Además, y si no hay un acuerdo, que a veces puede ocurrir, van a la revisión y dicen, pues no estoy de acuerdo con esta calificación, todavía puedes darle argumentos bastante más fáciles. Le dan más argumentos para la dialéctica de la discusión, porque ahora ya no es sobre un examen, porque tengo un 7 y no no. ¿Por qué usted considera que mi capacidad para realizar búsquedas es insuficiente? Pero tú tienes de respaldo una actividad que le has solicitado y que lo demuestra. No, claro, es que, en fin, nosotros tenemos la capacidad de hacer evaluación, porque es lo que hacemos. Entonces, a ver, si ellos tienen luego sus posibilidades de decir, yo no estoy de acuerdo con esta calificación, pues me voy a un tribunal, eso no se elimina en absoluto, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto da mucha información, pero yo creo que cuanto más información hay, yo creo que es mejor. La transparencia siempre es preferible a la opacidad. Porque al final el alumno piensa que le pones un 7 porque le caes bien, le caes mal, no sé cuánto. Eso sigue existiendo. Y nosotros digamos muchas horas a evaluar para que luego el alumno venga diciendo que yo le he puesto un 7 porque me cae mal. Y eso te da muchísima rabia, porque yo le he dedicado mucho tiempo primero a preparar la evaluación, luego
a evaluar, luego tal. Para que luego digan que es que evalúo porque tiro las cosas al aire, no sé qué. Es que quien se molesta a esto es porque tiene la evaluación muy clara, o sea, que no tiene que ocultar ni poner nada opaco, porque tú te has currado un diseño de evaluación súper concreto. Claro, y el alumno lo conoce. Claro, lo conoce. Y si no lo conoce porque no quiere. Exactamente. Que también ocurre, ¿eh? Es decir, tú haces todo esto y el último día te vienen preguntando ¿y por qué me evalúan por competencias? Y esto no sé qué, no se han enterado de nada, pero bueno. Pero a ver, esa es la realidad. El alumno que le pone además interés y le apetece enterarse, además le ayuda a conocerse más y a trabajar mucho más lo que sabe dónde está fallando y dónde no. Ya no es que el examen tipo test no se me da bien, no, es que resulta que en la capacidad de razonamiento en 5 asignaturas has fallado. Entonces ya sabes que es el razonamiento de lo que sea lo que te está fallando, no que el examen tipo test no se te dé bien. Y entonces ayuda al alumno a conocerse mucho más, a nivel global, como alumno universitario. Y a nosotros también esto es una gimnasia buenísima. Entonces pone el espejo de que tú te crees que eres muy justo porque tienes muy buena intención y te pone delante del espejo de tus propias incoherencias. Te facilita mucho porque te evita determinadas subjetividades. Sí. Cuando uno evalúa un examen, depende de la hora que lo hagas, depende si es el primero o es el último, depende si tal. A ver, estas cosas son razonables porque somos seres humanos y actuamos de esta manera. Actuando con una herramienta de este tipo, te limitas, porque dices, no, que tengo aquí, estos son los criterios. De alguna manera te obligas a que haya una cierta homogeneidad. Es verdad que seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores o tal, pero esto nos aproxima a hacer una evaluación un poquito más técnicamente más adecuada, ¿no? Es decir, a un docente se le pide que como docente pues las cosas las mejore, ¿no? Y yo creo que la evaluación, siendo un elemento que para uno es fundamental, a veces no la cuidamos suficiente en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, mira, lo que os decía. Aquí tenemos a Juan Sánchez Pérez, que no es un alumno inventado, ¿vale? Juan Sánchez Pérez, le hemos evaluado las actividades. Y esta sería la información que él recibe en Moodle, ¿de acuerdo? Esta sería su ficha, que es una ficha que va cambiando a medida que tú vas evaluando. Es decir, que si hay evaluación continua, tiene una ventaja, es que él puede entrar ahí y puede ir viendo lo que se le ha ido calificando a lo largo de la asignatura, ¿vale? Si tenemos tiempo y posibilidad de ir haciéndolo así, pues es estupendo, porque le vas dando ya pistas sobre tal, ¿vale? Y aquí, como veis, aparecerá el indicador y aparecerá el porcentaje de lo que no ha logrado, ¿de acuerdo? ¿Veis que aquí pone 80%? Luego, imaginaos que esta es la evaluación final. Pues querrá decir, el alumno tendrá la información de que esa competencia la ha alcanzado en un 80%, según el criterio de la evaluación del profesor, ¿correcto? ¿Y en qué cosas no ha alcanzado el 100%? Ahí lo tiene. Es que no sé lo que significa 3, 2, no sé qué. Le das un clic y te aparece la rúbrica y el texto de lo que es el indicador, ¿vale? O sea que la información está siempre presente y siempre accesible. Para ti, que viene algún alumno a tu tutoría a preguntarte y no sé qué, le sacas su ficha, le vas dando clic aquí, te lo explicas inmediatamente. Mira, tú has tenido aquí esto, aquí lo otro. Y si es necesario ir a la evidencia, es decir, ir a la actividad que te ha entregado, pues en último extremo, la tienes también ahí. La recoges de nuevo y dices, mira, esto es así, fíjate, aquí no, ¿vale? O incluso, y en algún momento determinado, oye, me he equivocado, resulta que sí, que esta evidencia estaba, yo no me he dado cuenta, se modifica, que para eso se hacen las revisiones. ¿Me entendéis? Entonces, la información final sería esta. Una serie de indicadores, no actividades, no contenidos, sino indicadores de competencias. Y eso es lo que tú tendrías en la nota. Al final, aquí tiene un 80%, en la otra tiene un 50% y en la otra un 75%. ¿Ok? Como están establecidos los pesos y demás, al final pues les saldrá la calificación en función de esto. ¿De acuerdo? Mirad, aquí... Lo que es curioso, claro, a lo mejor si evalúas por competencia, te puede salir un aprobado, pero que no haya alcanzado una competencia determinada, ¿no? Sí. Y el título lo que te está garantizando es que la has alcanzado todas. Pero hay otras. Pero mira, pero es que hay competencias que tú evalúas, pero no solo tú. Otro en otras asignaturas también, otros profesores. Esto ya es un poco más... avanzar un poco más. Imagínate, si nos pusiéramos de acuerdo en hacer una evaluación así, la ventaja es que tú tendrías un histórico de la evaluación del alumno en una competencia que se repite en varios cursos o en varias asignaturas. Pero cuidado, ahí tendríamos... El problema es que ahí tendríamos que tener todos los mismos indicadores, porque si no estamos evaluando a lo mejor cosas distintas, ¿vale?
o exigiéndole cada vez un poquito. No, exigiéndole más, no, porque el indicador está graduado ya. O sea, la capacidad es esta. ¿En grado máximo? Pues en grado máximo, ya está, no hay más que darle. Si el indicador va a ser el mismo en el primer curso que en el quinto curso. Es verdad que a lo mejor tu criterio es decir, hombre, pero ahora en el primero este indicador lo considero, vale, bueno, pues Puede esas dar son... otro peso, o lo Correcto. que sea. Eso está bien, pero la verdad que tiene un esfuerzo de coordinación y titulación importantísimo. Claro, porque, por ejemplo, se me ocurren unas transversales, que es lo más normal, que se trabaje en varias asignaturas o durante el curso.